Hola, ¿qué tal? Paz y bien, ¿cómo están ustedes? Compartiendo el podcast de la semana. Y a mí personalmente siempre me llamó la atención, me ha gustado profundizar en un aspecto que no se da tanto y que es el silencio en la liturgia, ¿no? Nuestra vida es una vida de contemplación y acción, somos seres contemplativos. Vivimos corriendo, ajetreados, aún en medio de la pandemia, ¿no? Lleno de las redes sociales, de la computadora, de pantallas, de la televisión, etcétera. Si también la misa, aunque sea online o presencial, o los ritos litúrgicos, o los sacramentos, bautismo, etcétera, también tienen ese aspecto de ajetreo, de corrida, de ruido, entonces perdemos un aspecto fundamental, que es justamente la contemplación, el silencio en la liturgia. ¿Qué significa el silencio en la liturgia? El silencio no es un silencio de tartamudez, de vacío, sino un silencio sagrado. Nos dice San Juan Clímaco en su libro Escala Espiritual, el silencio inteligente es madre de la oración, liberación del atado, combustible del fervor, custodio de nuestros pensamientos, atalaya frente al enemigo, amigo de las lágrimas, seguro recuerdo de la muerte, prevención contra la angustia, enemigo de la vida licenciosa, compañero de la paz interior, crecimiento de la sabiduría, mano preparada de la contemplación, secreto camino del cielo. Hermoso. Nos dice el Papa San Juan Pablo II en su carta apostólica del 4 de diciembre de 2003, con motivo del 40º aniversario de la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia, dice: un aspecto que es preciso cultivar con más esmero en nuestras comunidades es la experiencia del silencio. Resulta necesario para lograr la plena resonancia de la voz del Espíritu Santo en los corazones y para unir más estrechamente la oración personal con la palabra de Dios y la voz pública de la Iglesia. Qué interesante, la liturgia entre sus diversos momentos y signos no puede descuidar el silencio, dice el Papa San Juan Pablo II en el número 13 de esta citada carta apostólica. ¿Y por qué hay momentos de silencio en la liturgia? Bueno, es necesario el silencio para escuchar la palabra de Dios, para escuchar, dije, ¿no? Para prepararnos a escuchar esa palabra. Dios se hizo palabra en Jesús y condición para escuchar esa palabra es el silencio. Silencio del corazón, de la mente, de los sentidos, silencio ambiental. Hay un hermoso pasaje de la Biblia en 1 Samuel 3:10 cuando el joven Samuel en el silencio de la noche le dice a Dios: habla, Señor, que tu siervo escucha. Guardamos silencio para escuchar a Dios, preparar el terreno de nuestra alma para que caiga y germine esa semilla de la palabra de Dios en el corazón durante esa ceremonia o celebración litúrgica, llámese misa, bautismo, celebración penitencial, matrimonio, ordenación, etcétera. Si estamos dispersos y hablando, la semilla se malogra y se pierde. He visto en un sinnúmero de capillas, de parroquias, en varios países que he visitado, que antes de la misa parece una romería todo el mundo hablando como si estuviera en la antesala de un cine, de un teatro, antes de la función. Los del coro haciendo ruido con los equipos de sonido, el cura que va y que viene, los monaguillos saltando en el presbiterio, o sea, un caos total. Y no es que esto sea una excepción, por desgracia es lo más frecuente. ¿Cuáles son entonces esos momentos de silencio? Antes de la misa y de cualquier ceremonia litúrgica, nos deberíamos preparar con el silencio para reflexionar y pensar, ¿qué vamos a hacer? ¿Con quién vamos a encontrarnos? ¿Qué nos pedirá Dios en esta ceremonia? ¿Cómo debemos vivir esta ceremonia? ¿Qué traemos a esta ceremonia? ¿Qué deseamos en esta Eucaristía? ¿Qué pensamos dar a Dios? Por eso urge hacer silencio en la iglesia antes de la misa o de un bautismo, de una boda. Hemos entrado en el recinto sagrado y hay que preparar el corazón, que será el terreno preparado donde Dios depositará la semilla fecunda de la salvación. ¿Y cuáles son los silencios en la misa y cuál es su significado?
antes del yo confieso, o del pésame, o del rito penitencial, es un silencio para ponernos en la presencia del tres veces santo, reconocer nuestra condición de pecadores y pedirle perdón, y de esta manera poder entrar dignos a celebrar y vivir los misterios de pasión, muerte y resurrección de Cristo. Antes de la oración colecta, el sacerdote dice, oremos. Es aquí donde el sacerdote, en nombre de Cristo, recoge todas nuestras peticiones y súplicas traídas a la Santa Misa. Antiguamente se usaban también otras fórmulas dichas por el diácono para llamar la atención de la asamblea antes de esta oración. Por ejemplo, guarden silencio o presten oídos al Señor. En este silencio cada uno concreta sus propias intenciones. Por eso se llama oración colecta, porque colecciona y recoge los votos, intenciones y peticiones de toda la iglesia orante. También, después de la proclamación del Evangelio, si no hay homilía o predicación, y si hay homilía o predicación, después de la misma. ¿Qué significa o qué significado tiene este breve silencio? Bueno, dejar que la palabra de Dios leída y explicada por el ministro celebrante de la iglesia vaya penetrando y germinando en nuestra alma. Ojalá se encuentre siempre el alma abierta. Qué pena sería que ese silencio fuera un torbellino de distracciones. Sería dejar meter los pajarracos que nos comerán esa semilla apenas sembrada en las lecturas y en el Evangelio. También hay que hacer un silencio en el momento de la elevación de la hostia consagrada y del cáliz con la sangre de Cristo en la consagración. Es un silencio de adoración, de gratitud, de admiración ante ese milagro eucarístico. Es un silencio donde nos unimos a ese Cristo que se entrega por nosotros. No es necesario decir mi Dios y mi todo, o un canto, a veces meloso, sentimentaloide, disculpen la expresión. Allí el silencio es fuerte, es un silencio de contemplación, de una fe desnuda. También un silencio después de la comunión. Viene el gran silencio, silencio para escuchar a ese Dios que vino a nuestra alma en forma de pan, silencio para compartir nuestra intimidad con Él, silencio para ponernos en sus manos, silencio para unirnos a todos los que han comulgado y encomendar a quienes no han podido comulgar. Aquí está la fuerza de la común unión. También se recomienda un brevísimo silencio después de cada petición en la oración de los fieles, bendita oración de los fieles, a veces trillada, monótona, aburrida, tediosa, tomada de cualquier libro publicado quizás en España u otro país que poco y nada dice sobre la realidad que está viviendo esa comunidad, esa ciudad, ese pueblo, ese país. Eh, pero bueno, igual, ¿no? Es un silencio impetratorio donde pedimos por todas las necesidades de la iglesia, del mundo y de los seres humanos. También es muy aconsejable después de la misa quedarse unos minutos más en silencio para poder agradecer a Dios este augusto y admirable sacramento al que nos ha permitido participar en la Santa Misa. Y también en los demás sacramentos, también hay momentos de silencio fecundo, ya veremos, pero me quedo en esto, después de la misa, qué importante que se salude a la gente en el atrio, qué importante que el sacerdote realmente sea el primero en respetar el silencio. Que no termine la misa y sea como que terminó la función y hay una jarana ahí en el presbiterio y todos gritando, corriendo, riéndose a carcajadas, incluso el Ministerio de Música haciendo unos ruidos impresionantes, el coro, como dice la gente. ¿Para qué está el atrio si no es para saludarse? Hay gente que quiere quedarse en silencio porque es el único momento de la semana en que puede quedarse en silencio delante del sagrario haciendo acción de gracias. Respetemos el silencio de los demás. Respetemos el silencio. Las comunidades han perdido eso, las parroquias, las capillas han perdido eso. Por eso no tenemos gente contemplativa enamorada de Jesús. Tenemos gente de cumplimiento, cumplo y miento, cada vez menos. También digo, hay silencios en las ordenaciones sacerdotales, cuando el obispo impone las manos
sobre la cabeza de ese diácono que en breve será consagrado sacerdote. Es un silencio sobrecogedor. En ese momento viene el Espíritu Santo y a ese hombre, a ese varón, le concede Dios la gracia de ser sacerdote, ministro de Dios, que obra en nombre de Cristo, maestro, pastor y pontífice, y actúa en su persona, otorgándole el poder de consagrar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, y el poder de confesar los pecados en nombre de Cristo. Lo convierte Dios de simple hombre a ministro de su gracia para la salvación del mundo. También en la unción de los enfermos. Es un silencio para pedir a Dios la gracia de la curación espiritual, sin duda, y la corporal, si es la voluntad de Dios. También silencio sagrado en un momento antes de la bendición de los novios, silencio para pedir a Dios la gracia de la fidelidad de los nuevos esposos. Imagínense, no son tantos hoy los matrimonios que se celebran y generalmente es una jarana dentro de la parroquia o de la capilla, un matrimonio. Entran todos, está bien, con sus vestidos de fiesta, por lo menos hacia afuera, ¿no? Y es una jarana. Qué bueno que realmente la comunidad de esa parroquia o capilla del sacerdote logren un clima de silencio para darse cuenta que allí está ocurriendo algo solemne, no solamente un mero acto administrativo frívolo y superficial, cholulo, sino algo trascendente y maravilloso. Sí, el silencio que se ha perdido, el silencio que tenemos que recuperar mucho más en estos tiempos donde la pandemia nos sigue hablando muy fuertemente y nos sigue hackeando en nuestra fe, esperanza y caridad y nos sigue también cuestionando sobre nuestra verdadera experiencia de Dios en Cristo Jesús. Que María, Madre del Silencio, nos ayude a vivirlo junto a San José. Que el Señor los bendiga y los guarde. Paz y bien.